la presidenta del bloque del Frente de la Victoria y está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Hola, buenos días, muy bien. Es un gusto tenerla en contacto, doctora. Estuvo viendo las publicaciones con respecto a estas compras que se hicieron para la iluminación y la decoración de los espacios públicos de la ciudad. Sí, vi las publicaciones que se hicieron en las redes, como también en los medios periodísticos, y la documental que tiene visos de verosimilitud, es decir, no parecen ser falsas. Entonces, nosotros como concejales, es cierto, tenemos que ejercer el control político de las cuentas. De hecho, cuando comienza el año analizamos las cuentas del ejercicio pasado y esa documentación se remite al Tribunal de Cuentas para que haga el juicio de cuentas de las rendiciones anuales. Entonces nuestra tarea es la de Contralor. Evidentemente el Consejo está compuesto por distintos bloques con distintos intereses políticos, y en el caso nuestro siempre ejercimos el rol de oposición, a pesar de pertenecer al mismo partido justicialista, porque tenemos una visión absolutamente distinta del manejo de las cuentas públicas. Bueno, y en este sentido, ¿qué van a hacer, doctora? ¿Van a solicitar algún informe con respecto a esto sobre las compras que se realizaron? El día 12 de la semana pasada, el día jueves, se presentó un pedido de informes ante el Departamento Ejecutivo Municipal, ante el Intendente interino, para que nos brinde información sobre esos dos expedientes que salieron a la luz y también de otros que se relacionen con las compras efectuadas en los meses de noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que la nota de pedido que todos vimos hablaba de una primera etapa, lo cual indica que iban a sobrevenir otras etapas de compra. Entonces, se nota que no es la única nota de pedido, no es la única orden de provisión, sino que hay también otros expedientes relacionados con las compras, estas que tienen todos los visos de ser irregulares. Doctora Canavesio, buenos días, le saluda Adela Mercado. Dentro de todo este pedido que ustedes están realizando, ¿qué resaltan para que justamente la Intendencia interina de Clorinda pueda responder? Y si ya ha respondido, porque mencionó una fecha, el día 12 de diciembre último. Sí, nosotros pedimos para que el informe se produzca dentro de los 5 días, a fin de ver qué medidas adoptar en caso de silencio o en caso de que la respuesta no sea satisfactoria. En principio pedimos que remita al bloque, porque tenemos la dificultad, cuando no indicamos de qué manera munirnos de esa documentación, tenemos la dificultad de que si nos constituimos en el Ejecutivo Municipal nunca nos entregan la respuesta a los pedidos de informe. Entonces pedimos esta vez directamente que la contestación vaya al bloque. Y bueno, veremos, el plazo todavía no está cumplido. El plazo se cumple mañana, en teoría, ¿no es cierto? ¿Son 5 días o son 5 días hábiles? ¿Cómo Siempre sería? los plazos administrativos se computan en días hábiles. Ajá. Entonces, si esto fue el 12, fue remitido el 12, el jueves 12 sería. Se computa a partir del viernes, entonces estaría venciendo el jueves el plazo de 5 días, y bueno, si computamos el plazo de gracia que se aplica supletoriamente, también podríamos tener en cuenta las 2 primeras horas del día inmediato posterior. Viernes sería entonces. Doctora, ¿por qué ustedes creen, digamos, que estas publicaciones han generado tanto revuelo en la ciudad, tanto enojo y tanta preocupación? Porque estamos hablando de sumas exorbitantes, 130 millones de pesos, decía en una publicación, 330 millones de pesos en otra, mostrando documentaciones además. Sí, en primer lugar, por los montos, que son enormes, la justificación que encuentran, un acontecimiento religioso para realizar estos gastos, que tienen los visos de ser gastos encubiertos, y por supuesto que hubo una filtración
un escape de datos, porque todo lo que sea compras y contrataciones tiene un hermetismo total en la Municipalidad de Clorinda, a tal punto que nunca han procurado darle transparencia a través de los medios de publicidad que maneja cualquier municipalidad transparente. Actualmente tenemos todas las posibilidades de informatizar la información de manera de que pueda llegar a la población. En cambio, hay un hermetismo inexplicable, entre comillas, sobre todo lo que sea compras y contrataciones. Y en general el manejo de la información es muy sagrado, es muy privado, en un organismo que es público. Claro, vos es que usted sabe, doctora, que justamente eso es lo que nos llamó mucho la atención, de que no estaba publicado, por ejemplo, en la página de la municipalidad estas cuestiones, ¿no es cierto? Y además, teniendo en cuenta, y le pregunto, ¿esto se puede llamar a licitación para hacer este tipo de compras, por ejemplo? Y bueno, de esa manera uno va a comprar del lugar que mejor le conviene, ¿no? ¿O esto siempre se realizó de esta manera, doctora? Lo que pasa es que el sistema de compras de la municipalidad está establecido en base a montos. Hay un monto que se puede hacer en forma directa y hay casos de excepción en que tiene que realizarse en forma directa. Por ejemplo, cuando uno va a contratar a una persona que tiene cualidades específicas, un pintor, un artista, lo demás, puede hacerse por vía de excepción, por compra directa o por contratación directa. Después hay otro monto que determina el monto de la licitación privada y después está los montos siguientes que son por licitación pública. Lo que se hace en estos casos para obviar la licitación pública es fraccionar las compras y por eso se está hablando de etapas, de manera de no sobrepasar el monto determinado para las licitaciones. O sea, se habla entonces de ciertos desvíos de fondos que ustedes prácticamente lo tienen como asegurado, por eso están requiriendo que se les remita un reporte de la compra, qué sé yo, de artefactos o de todos los elementos que se emplearon para el uso de estas fiestas. Más que de desvío de fondos, sería la compra a precios que no son los del mercado y a la inversión de semejante cantidad de dinero para iluminación y decoración. Entonces, yo no puedo hablar exactamente de desvío, pero sí vemos compras que son escandalosas para cualquier ciudadano y que es necesario investigarla desde el punto de vista de si son reales, si los artefactos fueron o no adquiridos realmente y si fueron adquiridos a precio de mercado. Entonces, más allá del control, más allá de la cuestión de oportunidad, de conveniencia y demás, que también compete al Consejo Deliberante, porque nosotros decimos por qué comprar o por qué invertir semejante cantidad de dinero en ornamentación o en iluminación de determinados sectores, cuando hay otras necesidades que son imperiosas y que son fundamentales para solucionar, y que no encuentran solución a lo largo de tantos años, porque se habla de una gestión maravillosa cuando todos sabemos que las calles están en muchos lugares intransitables, cuando el pavimento hizo crisis o hace crisis en todas partes, cuando hay problemas en los desagües, cuando hay una lluvia y se inunda la gente, cuando nunca se solucionó la situación de los vecinos del barrio San Miguel, cuando las cuestiones ambientales ni siquiera son tenidas en cuenta, porque si ustedes ven el basurero a cielo abierto se dan cuenta que no hay ninguna iniciativa para dar solución a eso que se relaciona directamente con la salud. Cuando las veredas están intransitables, o sea, Clorinda es una ciudad para los que tienen auto, y bueno, así tantas cosas. Claro, que eso uno es, doctora, lo que justamente indigna, ¿no es cierto?, de que se habla de, según las redes sociales, de 350 millones de pesos, por ejemplo, para iluminar la ciudad, y no se nota, digamos, esa cantidad de plata, según dicen, reflejado en lo que es la plazoleta Juan Domingo Perón, por ejemplo. Automáticamente los oyentes, obviamente, nos mandan mensaje y dice, bueno, con tanto dinero hubiesen iluminado, por ejemplo, si lo que querían era hermosear la ciudad, el barrio porteño norte, dice uno de los mensajes. Otro, sí, dice, me pregunto con esa plata porque gastaron en las luces y los adornos, ¿por qué no pudieron adornar, por ejemplo, el porteño norte, la ciudad, no solo la plazoleta, dice, la rotonda, donde parece que ahí termina todo?
Sí, justamente la importancia es saber elegir, porque quien está a cargo de la ejecución, quien está a cargo de las obras, quien está a cargo del hacer en la ciudad es el intendente. Entonces el Consejo Deliberante puede controlar, puede chillar, puede decir muchas cosas, pero quien está en el papel de hacer y decidir cómo gasta su presupuesto es el intendente. Doctora, usted como ciudadana, digamos, ¿usted cree que hay luces por 350 millones de pesos en la plazoleta? Bueno, qué gran pregunta, ¿no? Eso justamente. Ciudadana? No, bueno, yo como ciudadana en mi casa tengo luces, pero de años, y le voy cambiando los foquitos y las voy reponiendo y las voy cuidando, y cuando yo las entro. Entonces ese es el cuidado que uno pretende de sus funcionarios. Decir, ¿qué pasó con las luces del año pasado? Claro. ¿Qué pasó con el pesebre del año pasado? ¿Por qué no lo pintamos y lo ponemos de vuelta? Porque para mí, más allá de la gran sospecha que, por supuesto, 350, se habla de muchos millones, entre ellos 350, tenemos una nota de pedido por 75 millones, una orden de provisión por 130 millones, y habla de una primera etapa, que serán las segundas. Entonces uno dice, pero, primero, ¿están colocados todos esos foquitos? Segundo, ¿se compraron a los precios normales? Tercero, ¿era necesario? O sea, hay muchas preguntas, hay muchas dudas. ¿Y a qué empresa atribuirían la compra? ¿Se conoce el nombre de la empresa que fue llamada en licitación, si no se llamó a licitación? En un descuido han puesto inclusive, porque se nota que actúan con tanta impunidad, que en un descuido pusieron el nombre, se aparece aparentemente puesto en lápiz, que seguramente han de borrar, Electro Danelli. Electro Danelli. Acá justamente nos llegan mensajes que ya en las redes sociales y la gente va capturando y compartiendo. ¿Esta no sería la propietaria María de los Ángeles de Nestosa? Ella supuestamente fue o es suegra de un tal Rincón que fue acusado de tener testaferro de nombre Maximiliano Gastón. Le estoy leyendo lo que la gente está pasándonos acá también en los comentarios. Y lo que está en las redes también. Claro, lo que está en al las fin y al redes, cabo Adela, es que nos debemos doctora. también, un poco somos eco de la gente que escucha y ve la programación. Bueno, lo que yo leí en las redes es que el inmueble pertenece a esa señora y habría una relación de parentesco con el verdadero propietario, que ha puesto, según dicen las redes, a un testaferro como titular de este negocio. Todas esas cosas son fácilmente comprobables y deben ser objeto de investigación. Por eso que nosotros hicimos un primer pedido de informe porque nuestra actuación también tiene que ser seria y tiene que tener fundamento. Entonces, eso es lo que publican las redes, ya les digo, tienen los comprobantes, rasgos de verosimilitud. ¿Qué significa eso? Que todo indica que pueden existir los originales, porque los expedientes administrativos son de muy difícil destrucción, y si los destruyen es peor. Así que todas esas cuestiones son las que surgen como duda. Doctora, y con respecto a este pedido de informe que ustedes están solicitando como bloque, ¿no es cierto?, donde está usted, la doctora Marisa Canavesio, el doctor Daniel González y Guillermo Weiser también. Si el intendente interino no responde a este pedido, ¿van a realizar alguna denuncia penal? Sí, nosotros tenemos dos vías. El artículo 33 de la Constitución Provincial prevé que cuando los funcionarios no contestan los pedidos de informes, hay una acción constitucional que permite obtener esa información a través del Superior Tribunal de Justicia. Esta es una vía que es administrativa, o sea, es judicial, pero es, digamos, una posibilidad que hay ante la falta de respuesta. Y después también está la acción penal, que seguramente va a ser analizada, porque como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar cuando nos enteramos de que hay irregularidades o que puede haber comisión de delitos. Entonces, todas esas vías están siendo analizadas y seguramente vamos a acceder a alguna de ellas o a las dos. Es una cuestión que tenemos que evaluar porque todavía no está vencido el plazo.
Ujú. Y también van a pedir la intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia, doctora. Nosotros en la municipalidad tenemos un triple sistema de contralor, ¿no es cierto? El control interno de legalidad lo ejerce la Contaduría General, el control externo lo ejerce el Tribunal de Cuentas y el Consejo Deliberante también tiene el control de cuentas y hace un análisis político de la inversión de los fondos, pero quien está en condiciones de aplicar sanciones es el Tribunal de Cuentas. Bueno, acá Así están que llegando mensajes, doctora, y qué interesante se vuelve el tema, ¿no? Porque acá dice una persona de nombre Juan, pero está todo el número. Buenos días, iluminaron la Roque Sáenz Peña y alrededores una oscuridad total. Por ejemplo, el barrio 2 de agosto, hace años pedimos que por lo menos nos cambien los focos de las lámparas y nos informan que no tienen focos. sí, es una paradoja, ¿no? Y realmente es importante que la gente se involucre, que analice en qué gasta la municipalidad su dinero, por qué no publica en qué gasta su dinero, porque esa es la gran pregunta. Yo Sí. creo que la municipalidad requiere de la urgente informatización, digitalización. O sea, no podemos seguir con ese hermetismo total que hay de las cuentas. Ujú. Cualquier ciudadano puede interesarse y saber en qué gasta su municipio, a quién le compra, a quién contrata. Entonces, ¿por qué tanto temor en dar publicidad si es una obligación de cualquiera que se acoja al sistema republicano? Porque uno de los principios del sistema republicano de gobierno es precisamente la publicidad de los actos. Y en esta Ujú. época no hay ningún motivo para ocultar información. Bueno, justamente con respecto a eso, como está todo tan informatizado y como todo está tan expuesto, decíamos antes de la charla con usted, doctora, de que todo informan a través de las redes sociales, ¿no es cierto? De la cuenta X, por ejemplo, que es muy utilizado por los funcionarios. En nuestro caso, aquí en Clorinda utilizamos más el Facebook, por ejemplo, ¿no? Y hay prioridades. Ese me parece que es lo que ha movilizado, digamos, a raíz de esta publicación y de conocerse, porque yo creo que jamás alguien se habrá imaginado de que sumado a todo esto que se va conociendo de los 70 millones, de los 130 millones de pesos, de los 350, casi suma hasta los 1.000 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero cuando vemos otras prioridades en que se podría gastar. Incluso acá, por ejemplo, nos llega un mensaje donde dice ese dinero por lo menos hubiesen invertido en todo caso en hacer canastas navideñas para los empleados municipales, dice, ¿no? O sea, se imagina, por ejemplo, lo que la gente pide, desde lo más básico hasta lo más resaltante. Hablábamos del basural, hablábamos de la iluminación, hablábamos de las calles que todavía faltan el arreglo, ¿no es cierto? Por eso es que hasta indigna, si se quiere, y más teniendo en cuenta de que estos montos, si se ha movido así de más de 1.000 millones de pesos, en menos de ¿cuánto tiempo hace que está interinando Caniza la Intendencia? 2 meses. Pero en 2 meses hacer semejante compra Doctora, pero e invertir tanto dinero en algo que ni siquiera es muy notorio además. la Ni indignación siquiera es muy notorio grande. Vos sabés además. la gente cómo se está manifestando. Ujú. Le leo doctora, por favor. ¿Por qué no muestran las boletas? Dice un tal Héctor. ¿Por qué está toda adulterada? Una vergüenza. Nos toman como hasta ahí nomás me quedo. Los barrios de zona sur, todo oscuro, ellos poniendo lucecitas. Encima se terminan robando todo y vuelven a comprar. Ujú. Ja, 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 no tienen focos, pero sí lucecitas. La Roque Sáenz Peña, una avenida de película de terror, toda iluminada y al costado todo oscuro. No creo, 170 millones para los arreglos, no creo, dice esta persona. Y sigue habiendo también otras que dicen, el control de gestión lo hace el Consejo Deliberante, el control externo, el Tribunal de Justicia, a posteriori. Sí, aparte, más allá de las cuestiones estas políticas, yo creo que es banalizar la Navidad, porque si nos remontamos a la historia, cómo nació Jesús escapando hacia Egipto, en situaciones de mucha pobreza y en situaciones tan difíciles para sus padres, nació en un pesebre. O sea, ¿acaso Cristo va a pedir que para esta Navidad pongamos tantas luces? ¿Por qué no ver realmente lo que es la esencia de la Navidad?
y que seguramente que Cristo no está contento con las luces, o sea, preferiría, como dice Claro. un participante, que se le compren productos básicos a los Sí, empleados Sí. municipales, muchos de ellos en situaciones de enormes carencias, de pobreza o absoluta, claro, doctora o a los Canavesio. barrios, ¿no es Ujú, cierto?, que se reparta comida, que se vea la forma de mejorar la situación de la gente y no adornar un pesebre, que ujú, lo que menos quiere Cristo es eso, o sea, lo que ujú, menos quiere es luces. Entonces, más vale, ¿por qué no hacen un análisis interno de cómo se encuentran en cuanto a la paz, en ujú, cuanto a la preparación para esta fiesta que es religiosa? Porque es una fiesta ujú, religiosa, no es que para carnaval, bueno, que se compren plumas, pero para Navidad ujú, es una fiesta de introspección más que ujú. de ostentación, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces se aprovechan estos acontecimientos para realizar este tipo de compras que tienen toda la sospecha lógica, no solo por la enormidad de los Ujú, montos, sino también por la banalidad, porque ¿qué ujú, sentido tiene comprar tantas luces o qué sentido tiene invertir en eso, si es que se puede llamar inversión? ujú. Para mí no lo es. Claro. Y cuando hay tantas necesidades, es lo mismo Ujú. que te compres un smoking y no tenés calzoncillos. Ay, Exactamente. totalmente. Doctora, Doctora Canavesio, ay, sí, qué para tantas nosotros preguntas hay, es tantas es un preguntas de la gusto, audiencia sí, hablar principalmente. con usted y para ir cerrando y para dejar en claro y en limpio todo esto. En menos de 2 meses, interinando la Intendencia Ariel Caniza, es muy cuestionado, obviamente, por estos gastos exorbitantes donde ustedes van a pedir informe detalladamente con respecto a las compras y también a estas empresas o a esta empresa en particular, de donde se han hecho justamente la adquisición. Van a seguir de cerca porque tenemos que tener en cuenta de que esto o continúa o se cierra en abril, ¿no es cierto? ¿Van a estar ustedes siguiendo de cerca como bloque, doctora? Sí, por supuesto, porque nosotros iniciamos Ujú, esta cuestión de Contralor, pero ujú, esto recién empieza y es preocupante porque va a haber elecciones y si seguimos así, la verdad que el camino es muy malo ujú, y sin plan, sin un plan estratégico para la ciudad, sin un rumbo, porque realmente gastar en decoración cuando no están satisfechas las necesidades elementales, es muy lamentable. Entonces, ujú, la pregunta es cómo se está invirtiendo el dinero público y cuánta indiferencia sobre las necesidades básicas y no solamente de la población, sino también de los empleados ujú. municipales. Entonces, ¿de qué sirve colocar luces? ¿De qué sirve iluminar y dejar en la sombra todo aquello que es importante? Por supuesto que tenemos distintas visiones. Para mucha gente a lo mejor está fantástico gastar en luces porque se sacan fotos, porque la ciudad está más alegre, pero esta Navidad requiere, como todas las Navidades, que uno se fije alrededor, qué es lo que está ocurriendo. Doctora, Ujú, pero fíjese el día a día ya antes de ir concluyendo con esto, porque la gente está indignada realmente y está enviando de todos los mensajes tipo denuncias, ¿verdad? Deben rendir cuentas además de todo, porque los móviles de la municipalidad, los directores lo llevan a su casa o utilizan para uso particular, dice Griselda Martínez. Después hay otra persona que dice, Adela, cuente que Caniza que está haciendo refacción de la casa de su mamá con personal municipal y materiales. ¿Quién controla eso? Soy Ezequiel, dice. Para que tengan en cuenta, ¿verdad? Dice, no solamente que Cristo no debe estar contento, miren cómo le está siguiendo la gente, con las luces, sino que estará contento con semejante robo usando la esencia de la Navidad. Sí, es como tergiversar el sentido y la verdad es que yo no creo que eso produzca satisfacción a nadie, ujú, ni siquiera los que utilizan los fondos públicos con ese destino, porque yo creo que cada uno al momento de poner la cabeza en la almohada tiene que pensar qué hizo en el día, qué hizo bien, qué hizo mal ujú, y hacia dónde va, porque Ujú. esta manera perversa de hacer política con fondos públicos se está convirtiendo en una costumbre, no es nueva, ujú, y la verdad es que se pierde de vista el objetivo colectivo,
que es mejorar la situación no de un grupo de clorindenses, sino de toda la comunidad. Y eso es lo que se viene perdiendo de vista hace muchísimos años, más de una década, y es lo que se tiene que revertir, o sea, volver a la esencia. ¿Para qué? ¿Cuál es la función principal de la municipalidad? Gestionar los recursos, obtener los recursos para redistribuirlos de forma equitativa. Acá hay un centralismo absoluto, el centro tiene una vida, los alrededores tienen otra, y realmente hay mucha diferencia de trato. Fíjense que todas las cuadras, las principales cuadras pavimentadas son del centro. ¿Y el resto qué? La gente de la vivienda que tiene que transitar por lugares realmente calamitosos, como por ejemplo la calle de Ayacucho, que está totalmente colapsada, la cantidad de accidentes que hay, los riesgos que tiene ¿de cuántos accidentes no nos enteramos? Exacto. ¿Cómo queda esa gente? Con lesiones, con clavos, con muchísimos problemas. Entonces, no hay una visión de conjunto. Es una especie de municipio unitario. No se aplica el federalismo. A los barrios se le dan migajas. Es justamente por eso, doctora, que decían en uno de los mensajes, nadie cree que ahí hay 350 millones de pesos en pesebre y luces de Navidad, teniendo en cuenta de que hay otros barrios, como por ejemplo el Porteño Norte, el 1 de Mayo, que no han puesto ni siquiera un arbolito. Pero bueno, está muy centralizado todo. Doctora Canavesio, presidente del bloque justicialista Frente de la Victoria, agradecemos mucho su tiempo como siempre. Muy amable, doctora. No, la agradecida soy yo y estoy al servicio de ustedes cuando lo requieran. Igualmente nosotros para ustedes. Gracias. Bien, 39 minutos, se pasaron de la hora 10 en la